El examen pues está programado, si ustedes revisan o recuerdan cómo es mi esquema de trabajo, normalmente doy 2 semanas de clase, una semana es exámenes y la otra es laboratorio. El tercer cómputo pues termina obviamente con el examen, el tercer cómputo de la teoría obviamente termina con el estudio de las proteínas, que doy 2 ahora y me queda una de hormonas que la doy el día lunes, pero yo espero pues que ustedes las vayan leyendo con anticipación para solventar la situación o los problemas que tenemos a la hora de los exámenes, que o se nos olvidan los temas o no los alcanzamos a estudiar porque tenemos otras actividades. Fíjense que con bioquímica pues hemos hecho siempre el examen una semana antes para que no les interfiera. Sin embargo, ese esquema pues no me ha funcionado porque han salido siempre mal. Yo espero que esta semana que evaluemos, yo sigo teniendo la esperanza de que ustedes van a normalizar y pues van a salir un tanto mejor. Bien, estos temas son bastante sencillos, aunque hay una parte que lleva un poquito de ciclo y que es un poco de repente enredadito. Esta es la unidad 6, se llama metabolismo intermediario 3, ¿verdad? Intermediario, ya ustedes saben que tiene que ver con moléculas orgánicas. En este caso, el 1 era carbohidratos, el 2 eran los lípidos y el 3 son los compuestos nitrogenados. Quiere decir que el cuarto cómputo ya no es rutas metabólicas, ya el cuarto cómputo es metabolismo de la información, o sea, la parte genética y la integración del metabolismo, que son los temas que ustedes van a exponer, ¿verdad? Creo que eso ya ustedes tienen que tener el conocimiento, ya para esta época ya tienen que tener el borrador para irle dando forma. Bien, las proteínas, bueno, cuando hablamos de compuestos nitrogenados tenemos una gran cantidad de sustancias, sin embargo, se está refiriendo prácticamente a las proteínas, a los aminoácidos. Si ustedes también recuerdan, al principio de la asignatura vimos proteínas y vimos enzimas que también son proteínas, o sea, les tiene que quedar bastante claro que los compuestos orgánicos de mayor importancia o de interés biológico van a ser las proteínas. Entonces, nosotros vamos a ver algunos tópicos relacionados a estos compuestos. He sacado algunos objetivos, en este caso del libro de Harper. Los principales van a ser que ustedes indiquen cómo los productos terminales finales del metabolismo del nitrógeno en mamíferos difieren de los que se encuentran en aves y en peces. O sea, aquí ya vamos aplicándolo un poquito a la parte de fisiología. O sea, ustedes deben estar conscientes cuáles son esos productos. Encordados tienen que haber visto esta situación del sistema excretor o del sistema o renal, y ahí pues se tienen que ubicar qué sustancias eliminamos los mamíferos, qué sustancias eliminan las aves y eliminan los peces. Por ejemplo, en el caso de aves, ustedes deben de estar conscientes que no hay vejiga urinaria, ¿verdad? En el caso de los peces, pues saben que están bajo el agua, tienen ciertas características que obviamente las vamos a ver en fisiología, ¿verdad? Yo les mencioné que el curso no tiene nada que ver con anatomía, son bien pocos los temas donde usted debe de tener el conocimiento básico de anatomía. Sin embargo, la mayor parte de fisiología pues es bioquímica. ¿Qué más? Ilustrar las funciones
centrales de las transaminasas. Ya sabemos quiénes son las transaminasas y cuál es su función. Sin embargo, hay necesidad de recordar cuáles son y por qué se relacionan con el metabolismo del nitrógeno en seres humanos. Otra es usar fórmulas estructurales para representar las reacciones que convierten amoníaco, dióxido de carbono y nitrógeno amida del aspartato en urea e identificar las ubicaciones subcelulares de las enzimas que catalizan la síntesis de urea. O sea, vamos a ver el famoso ciclo de la urea y el famoso, algo que se conoce como bicicleta de Krebs, que ahí se combina, ¿verdad?, el ciclo de la urea con el ciclo de Krebs. También hay necesidad de recordar los defectos metabólicos en diferentes enzimas de la biosíntesis de la urea, aunque distintos en el ámbito molecular, generan signos y síntomas. Eso está en el libro, no lo voy a dar yo. Bien, ese es el esquema básico de entrada. Miren, vamos a tener dos procesos que se los voy a preguntar en el examen: transaminación y desaminación, ¿verdad? Y aquí tenemos diferentes rutas, así como hemos visto rutas de carbohidratos, rutas de lípidos, también hay de proteínas. Sin embargo, acá lo más relevante va a ser la transaminación y la desaminación y el ciclo de la urea. Prácticamente hay tres rutas. Bien, ¿qué tenemos acá? En esa especie de mapa conceptual o quizás como un cuadro sinóptico, lo que tenemos es las proteínas de la dieta. Son las proteínas que vamos a consumir durante nuestro proceso de alimentación. ¿Qué vamos a recordar de las proteínas? Primero, el concepto, aunque creo que más adelante está. Y lo segundo, quiénes son los bloques de construcción, o sea, de qué unidades están formados. Eso siempre se les pregunta. Ya nosotros sabemos que son los aminoácidos. También usted debe de recordar que hay 20 aminoácidos, 10 esenciales, 10 no esenciales, ¿verdad? Y también cuáles los grupos funcionales que contienen. O sea, hay un grupo amino y hay un grupo carboxilo. Sin embargo, el eje principal es que ustedes reconozcan que son compuestos nitrogenados, pero hay compuestos, ¿verdad?, nitrogenados que son proteicos y nitrogenados que son no proteicos. ¿Alguien me puede mencionar un grupo de compuestos que son nitrogenados, pero que no son proteicos? La urea, La urea. No, pero es que ese sería como, estos son como productos. Yo diría, y sí está un poco emparentado con los nitrogenados, pero es que ese es como un producto. Pero yo digo grupos, ese no es un grupo, es como un producto. Grupos. El amoníaco. No, pero ese no es grupo. O sea, cuando yo les digo compuestos, me estoy refiriendo a familias. Por ejemplo, si fueran carbohidratos, decimos oligosacáridos, monosacáridos, polisacáridos. Si yo hablo de lípidos, digo ácidos grasos, digo triglicéridos, digo esteroides. Entonces, en compuestos nitrogenados tengo proteínas, pero ¿quiénes son esos otros nitrogenados que no son proteínas? No son compuestos simples, así como me están mencionando, sino que son familias. las bases nitrogenadas, Rick. Sí, por ahí sí. Las bases nitrogenadas, esos son compuestos nitrogenados no proteicos. Por ahí sí. Las Pirimidina. No, esos ya son ejemplos. Bases nitrogenadas, sí. Otro grupo, por ejemplo, que aparece, que es la segunda clase del día de hoy, son las porfirinas. Y dentro de estas tenemos las catecolaminas, vamos a tener los neurotransmisores
¿verdad? Vamos a tener las hormonas, que no necesariamente son proteínas, por ahí va la cosa. Bien, entonces nosotros vamos a ver así de base el metabolismo del nitrógeno. De hecho, en los libros a veces no dice que la unidad se llama compuestos nitrogenados o proteínas, sino que dice metabolismo del nitrógeno. Pero yo no lo llamé así porque nosotros no vamos a estudiar la parte ecológica, sino que solo la vemos de pasada, porque el nitrógeno es uno de los macroelementos principales para formar compuestos orgánicos y que están en la naturaleza. Creo que por ahí está el ciclo. Miren, ¿qué necesitamos recordar? El nitrógeno, el amino, el grupo amino, el amoníaco, el amonio y la urea. Esos son compuestos relacionados con el metabolismo del nitrógeno, pero no son familias de compuestos. Esos son los temitas a trabajar, ¿verdad? Yo los doy cortos porque ustedes lo van a revisar en el libro. Vamos a ver la digestión de las proteínas, el metabolismo de los aminoácidos, o sea, la transaminación y la desaminación, o sea, si se agregan o si se quitan grupos amino, a eso se está refiriendo. Vamos a ver neosíntesis y degradación, o sea, qué pasa cuando se están formando aminoácidos, o sea, neosíntesis, y degradación cuando se están catabolizando o se están rompiendo para obtener energía, ¿verdad? Sin embargo, el metabolismo de los compuestos nitrogenados es un poco distinto porque están relacionados con otros compuestos diferentes a proteínas. Y está el ciclo de la urea o ureogénesis. Y empezamos así con el ciclo del nitrógeno, ¿verdad? Esa es una imagen relacionada al concepto de proteínas, al bloque de construcción de los elementos que la forman, que son los aminoácidos, y el concepto es sencillo. Recordemos, un grupo aminoácido, el aminoácido está formado por un grupo amino, ¿verdad? Y un grupo ácido, que es el grupo carboxilo. Está un carbono central unido a un hidrógeno y a un grupo R, donde R puede ser alquilo o arilo. Ya saben que alquilo son cadenas hidrocarbonadas, pero son abiertas, y arilo son cerradas, ¿verdad? Normalmente formando ciclos o anillos. ¿Qué son las proteínas? Son macromoléculas polímeras de elevado peso molecular cuyas unidades estructurales son los aminoácidos. Eso no se le tiene que olvidar, ¿verdad? De entrada son macromoléculas. Ese concepto está como familiarizado un poco más con la parte nutricional. Sin embargo, las proteínas pues son macroelementos o macronutrientes, ¿verdad? Macromoléculas, perdón, no es macroelemento, es macromolécula. Eso lo tomé por ahí de un documento para resumir. Miren, para el caso del ser humano, el nitrógeno siempre procede de las proteínas que sufren el proceso de desaminación y transaminación para dar nitrógeno, que por medio del metabolismo de los compuestos nitrogenados se va a transformar en una serie de componentes. Y ahí van las preguntas, ¿cuáles serían esos productos o esos elementos importantes? Miren, amoníaco, urea, ácido úrico, creatina, creatinina, ácido hipúrico y los cuerpos sulfurados. ¿Qué le voy a preguntar de eso? ¿Cuál metabolito se relaciona con el estado o el buen estado de salud del riñoncito? Usted me va a decir creatinina. También le puedo decir cuál de esos está emparentado con la parte nutricional o suplemento de los deportistas,
para obtener energía y me van a decir creatina, ¿verdad? O le puedo preguntar de los compuestos nitrogenados que se eliminan a través de la orina, ¿cuál es el principal en el caso del ser humano o de los mamíferos? ¿Qué eliminamos los mamíferos? ¿Amoníaco, urea o ácido úrico? ¿Cómo me va a dar la respuesta? El olor al pipí. En esta unidad vamos a estudiar la orina y otros compuestos como las sales biliares. ¿Quién da ese olor característico? Cuando pasamos por un parque o una región determinada decimos huele a pipí. O sea, es un componente. ¿Quién lo está dando? A ver. La urea. Es la urea, correcto. La urea es el que me dice esa composición. Significa que a mayor presencia de urea, significa que usted está tomando menos agua. Si no hay presencia de urea, entonces significa que usted está tomando más agua y por lo tanto su orina va a ser más cristalina. Ojo, en ustedes es normal que puedan tomar cierta cantidad de agua elevada, pero para personas que somos diabéticos, el agua incluso puede ser tóxica. No podemos estar sobrehidratándonos porque entonces vamos a tener problemas de circulación, se nos van a inflamar las piernas o vamos a llegar a un problema de insuficiencia renal, a complicar el proceso de la diabetes u otro problema. Los que tenemos diabetes tenemos sed excesiva, que es polidipsia, ¿verdad? Tenemos poliuria, estamos eliminando grandes volúmenes y tenemos polifagia, tenemos hambre y a veces tenemos, ¿verdad? La cuarta P, que es pérdida de peso, aunque eso no es en todo. Entonces, no podemos estar consumiendo mucha agua porque se nos inflaman las piernas, ¿verdad? Produce dolor, produce edema y pareciera que estamos reteniendo líquidos. Bien, hay otros compuestos. Ustedes deben de manejar cuál de esos elimina los peces, porque se lo voy a preguntar, y cuáles van a eliminar las aves. Yo no sé, bueno, en anatomía desconozco el programa, pero el excretor creería que es de los primeros, no sé, en fisiología el excretor es de los últimos, el sistema renal, perdón, es de los últimos que se estudian. En fisiología no tienen nada que ver la evolución y tienen otro ordenamiento a la hora de estudiar. Es más por conveniencia que por evolución. Encordado sí. Bien, la pregunta ahí cuál sería. ¿Qué compuesto nitrogenado eliminan los peces y qué compuesto nitrogenado eliminan las aves? Creería yo que usted ya sabe y no se me va a perder. Bueno, ese es el famoso ciclo del nitrógeno. Yo no lo he sacado para que vean la parte de ecología, porque eso lo van a ver con Yader, ¿verdad? Ahorita pues yo solo estoy dando un punto de entrada para que reconozcan cuáles son los procesos relacionados con el ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno está emparentado en los ecosistemas. ¿Cuáles son los procesos? Miren, desnitrificación, nitrificación, ¿verdad? Esos son los eventos bioquímicos. ¿Qué significa desnitrificación y qué significa nitrificación? Ya lo vamos a ver. Si se fijan en el ciclo, están participando organismos fijadores. ¿Quiénes son los fijadores? Van a ser las bacterias, ¿verdad? Las bacterias del grupo de las eubacterias y de las cianobacterias. Si se fijan, el nitrógeno está presente en forma molecular en la atmósfera. Y para que pueda ser absorbido por las plantas, necesita estar en forma de nitritos o en forma de nitratos, ¿verdad? Pero para eso ocurre ciertos cambios, o sea, necesitamos bacterias nitrificantes y bacterias desnitrificantes.
que van a convertir ese nitrógeno atmosférico en amonio, ¿verdad? Luego en nitrito y luego en nitrato. Eso es lo que usted debe de saber. También es importante que reconozca la participación de los descomponedores, no solo la bacteria, sino también los hongos. Y también la participación de ciertas familias de plantas que están formando bacteriorrizas con, obviamente, las bacterias. Sería la simbiosis que ocurre entre bacterias, ¿verdad? Y las raíces de plantas vasculares superiores. ¿Qué familia de plantas forma bacteriorrizas? Una mencionemos al menos. Las leguminosas, Rick. Las leguminosas, correcto. Hay otras, ¿verdad?, que también pueden formar, pero esas son las principales. Esa es como una idea, ¿verdad?, de lo que es el ciclo. Recordemos entonces qué es lo que está sucediendo. La fuente principal de nitrógeno en la dieta son las proteínas. En general, las proteínas son muy grandes para que el cuerpo las pueda absorber. Significa que se van a hidrolizar por medio de ciertas enzimas. ¿Cómo se llaman las enzimas? Proteasas. ¿Quiénes son? La tripsina, la quimotripsina, ¿verdad? Eso ya lo vimos. Las enzimas proteolíticas se encargan de la degradación de las proteínas principalmente en 3 órganos: el estómago, el páncreas y el intestino delgado, pero principalmente va a ocurrir a nivel del estómago. Acuérdense que el páncreas lo que va a hacer es liberar otras enzimas, pero no quiere decir que ahí se va a llevar a cabo principalmente. Lo mismo el intestino. El intestino delgado, si ustedes se acuerdan, ahí se lleva a cabo la digestión de los carbohidratos, ¿verdad? Y el páncreas está prácticamente produciendo enzimas y hormonas, aunque también en este caso el estómago produce otras, por ejemplo la gastrina. Ya las vamos a ver. Ahí también está cómo se puede absorber el nitrógeno por medio de las plantas. Ese nitrógeno en forma molecular no puede ingresar, no puede ser absorbido por las raíces. Requiere de que entre en forma de nitrito o de nitrato. Nitrito es NO2, nitrato es NO3. Y requiere, ¿verdad? Eso que ustedes ven en la derecha es la parte macro, o sea, aumentando el tamaño de la rizodermis, que es la dermis, ¿verdad? La parte dérmica de la rizósfera. Y entonces tenemos una partícula de suelo, entendiendo que en el suelo hay nitrógeno, hay aminoácidos, hay nitritos, hay nitratos, hay amonio, ¿verdad? O sea, tenemos de diferentes formas. Ahí dice Ruth Hayes que eso es pelo radical, ¿verdad? Sabemos que la epidermis o la dermis del tejido epidérmico, valga la redundancia, en la raíz forma pelos absorbentes o pelos radicales. Y ese suelo, ¿verdad?, es frágil. Ese suelo, ¿verdad?, está reteniendo agua. Ese suelo tiene otras partículas, pero en este caso necesitamos nitritos y nitratos. Pero para eso requiere de la participación de, obviamente, de bacterias nitrificantes y desnitrificantes. ¿Quiénes van a fijar el nitrógeno? Ya lo dijimos. Principalmente hay una bacteria que se llama Rhizobium leguminosarum y forma nódulos, ¿verdad? Pero en algunos casos puede haber aprovechamiento exagerado de la bacteria y entonces ya parece que forma un problema, ¿verdad?, para la planta. Esa es, ¿verdad?, la parte de la conversión. Miren,
el nitrógeno molecular que está en forma gaseosa se debe de transformar en amonio. Y ahí tenemos en dónde se lleva a cabo el proceso. Miren, es en el citosol. No me vayan a decir que es de la célula animal. Estamos en célula vegetal. Es citosol. Y ahí vemos que hay procesos de carboxilación, cadena de transporte de electrones, ¿verdad? Hay complejos que se llaman hidrogenasas, ¿verdad? Están sustratos carbonados. Miren, hay xilema y hay floema, o sea, estamos en tejido vascular, pero estamos prácticamente en el citosol. Entonces nosotros tenemos el complejo nitrogenasa. ¿Qué es lo que hace? Va a fijar nitrógeno. Y el complejo obviamente va a tener como base los aminoácidos y las proteínas. ¿Dónde se lleva a cabo? Ya dijimos que era en el citosol, pero hay participación, si se fijan, de otros organelos. Vamos a tener los plastidios y las vacuolas. El complejo nitrito reductasa, ¿verdad? Si se fijan, están en los plastidios, pero también están en las vacuolas. La absorción de nitrato está mediado por mecanismos de simporte, o sea, las moléculas se mueven en el mismo sentido. Entonces, eso es lo que usted debe de saber. ¿Quiénes son los complejos? Que son los, ya creo que en la otra diapositiva está, que son los complejos nitrito reductasa y nitrato reductasa. Si se fijan, nitrito reductasa es en el plastidio y nitrato reductasa prácticamente es en la vacuola. Aunque ahí ustedes están viendo que es la vacuola, obviamente, la vacuola y el plastidio obviamente están en el citoplasma, ¿verdad? O en el citosol. Pero deben de entender que específicamente el nitrito reductasa, repito, es en el plastidio y el complejo nitrato reductasa es en la vacuola, aunque ambas se sabe que están en el citosol. Miren, nitrato reductasa, ¿qué es lo que hace? Descompone, o mejor dicho, sí, ¿verdad? Transforma el nitrato en nitrito. Y ese nitrito se va a transformar en aminoácidos y proteínas. Si se fija, el complejo, ¿verdad? Dijimos nitrato reductasa, estaba en el citosol, específicamente en la vacuola. Y la nitrito reductasa estaba en los plastidios, que son los cloroplastos. Entonces tiene que entender que en el citosol o en la vacuola el nitrato se convierte en nitrito. Y en el plastidio, o sea, el cloroplasto, ese nitrito se convierte en amonio y el amonio en aminoácido y proteína. ¿Quiénes participan? Ahí está la nitrato reductasa y la nitrito reductasa. No se vaya a confundir porque es una letra la que cambia el evento. Ahí está de manera general animal, planta y otros organismos. Miren, en los animales las fuentes exógenas son las proteínas de la dieta, que pueden ser de origen vegetal o de origen animal. Y las endógenas van a ser las proteínas de membrana, las enzimas y las hormonas. Ahí tenemos procesos de digestión, absorción y degradación. Siempre el objetivo va a ser entablado a los aminoácidos, ¿verdad? Eso es bien importante. Y abajo tenemos metabolismo específico, transaminación y desaminación, ¿verdad? En la transaminación prácticamente tenemos como degradación y en la desaminación tendríamos como biosíntesis.
En la síntesis estamos hablando de proteínas, de aminoácidos no esenciales, constituyentes nitrogenados no proteicos. Miren quiénes son los no proteicos. Las bases purinas, las bases pirimídicas, las porfirinas, los ácidos biliares, ¿verdad? Y otros compuestos que están emparentados. Ahí no aparecen los alcaloides, no aparecen, ¿verdad?, otros elementos. Bien, vamos con la utilización de amonio. ¿Qué pasa con el amonio y el amoníaco? Los seres humanos utilizamos el nitrógeno inorgánico en forma de amoníaco, pero en pequeñas cantidades, porque es tóxico. El amoníaco en concentraciones elevadas es muy tóxico, pero a concentraciones más bajas constituye un metabolito central que actúa como sustrato de 5 enzimas. A pH fisiológico, el amoníaco se encuentra como ion amonio, o sea, para no causar daño, se va a encontrar en forma de amonio, ¿verdad? Pero sabemos que en pequeñas cantidades es amoníaco, en altas es tóxico. Ahí está de rojo y en mayúscula. Todos los organismos asimilan amoníaco a través de reacciones que conducen a la formación de glutamato, glutamina, asparragina, le falta una R, y carbamoil fosfato. La mayor parte del nitrógeno del amoníaco que va a parar a los aminoácidos y otros compuestos nitrogenados procede del nitrógeno, eso ya lo vimos. Del grupo amino del glutamato y el nitrógeno de la amida de la glutamina. Eso no se nos tiene que olvidar. El amino del glutamato y amida de la glutamina. Ahí está cómo es que se van correlacionando. Miren, el amoníaco se transforma en carbamoil fosfato, en asparragina, en glutamina o en glutamato. La carbamoil fosfato da origen a la arginina, a las piridinas y a la urea. El glutamato da origen a otros aminoácidos. La asparragina no da origen a nada. Y la glutamina da origen a nucleótidos de purina, nucleótidos de citidina, aminoazúcares, triptófano y la histidina. Tienen que fijarse hacia dónde va la flecha. Veamos ahora el proceso de la digestión de la proteína. Vamos a tener proteínas de la dieta que son proteínas que son enzimas hidrolíticas que van a transformar esas proteínas en aminoácidos. Los aminoácidos van a pasar a la sangre por absorción intestinal y de la sangre va a pasar hacia los tejidos. Eso también ya lo hemos revisado en varias ocasiones. Ahí está un resumen. ¿Qué es la digestión? Es el proceso de digestión proteica que se inicia en el estómago por medio del ácido clorhídrico y la pepsina. Ustedes saben que el ácido clorhídrico está hidrolizando las proteínas, pero no está, ¿cómo se llama? No las está digeriendo, sino que las está hidrolizando, o sea, descomponiendo para que sean más fácil para que las asimile o las complete de triturar las proteasas, en este caso la pepsina. El estómago tiene ciertos movimientos peristálticos que con las enzimas digestivas la trasladan hacia el intestino delgado, que obviamente produce secreciones pancreáticas, ¿verdad? Donde hay pequeños polipéptidos y aminoácidos individuales que serán absorbidos por las células del intestino que se llaman enterocitos, y estas las van a pasar hacia el torrente sanguíneo. El objetivo es que exista transporte de nutrientes a los diferentes tejidos. Eso lo vamos a ver en sistema circulatorio, ¿verdad? Ahí vamos a ver cómo es que se mueven los nutrientes a los diferentes tejidos. Entonces, no se nos olvida quiénes están trabajando. El estómago, el intestino, ¿verdad? Son los principales. El estómago con los movimientos peristálticos y las proteasas.
y el intestino delgado con las secreciones pancreáticas y con, ahí también hay movimientos, ¿verdad? Peristálticos, porque no está fijo, ¿verdad? Se está moviendo. De ahí la relevancia o la importancia de consumir agua, porque se va a absorber con mayor facilidad. Porque acuérdense que el agua va a procurar la hidrólisis. Este viene siendo como un resumen. Las proteínas se digieren mediante la acción de proteasas que hidrolizan los enlaces peptídicos, previa desnaturalización por el ácido del estómago y el calor de la cocción. Los aminoácidos, los dipéptidos y oligopéptidos se absorben en el intestino delgado. Miren, digestión en el estómago y absorción es en el intestino. Ahí está claramente las enzimas. Vamos a tener endopeptidasas y exopeptidasas. Las endopeptidasas tienen que ver más con digestión y las exopeptidasas tienen que ver más con absorción. ¿Quiénes son las endopeptidasas? La pepsina, la tripsina, la quimotripsina y la elastasa. ¿Quiénes son las exo? O sea, hacia afuera. Miren, endo se liberan hacia adentro y las exo hacia afuera. Son las carboxipeptidasas A y B, las aminopeptidasas, las dipeptidasas y las tripeptidasas. Están de otro color. Y ahí está el resumen. ¿Cómo se llama la enzima? ¿Cómo se llama la proenzima o el zimógeno? ¿Dónde se está sintetizando? ¿Quién es el activador? ¿Y qué enlaces rompe o sobre qué enlaces actúa? La pepsina, miren, se produce en la mucosa gástrica. El activador es el ácido clorhídrico. La tripsina ya no se produce en el... hay un error. A veces los libros dicen las proteasas están en el estómago. No es cierto. Solo la pepsina está en el estómago. La tripsina está en el páncreas y la quimotripsina también en el páncreas. O sea que la tripsina y la quimotripsina tienen un pH alcalino, ¿verdad? Por eso se habla que participan en los procesos de absorción, mientras que la pepsina tiene un pH ácido. ¿Qué más? Está la elastasa. La elastasa también está en el páncreas. Está la carboxipeptidasa. O sea, quiero que entiendan, las endopeptidasas prácticamente son enzimas emparentadas con la parte ácida, ¿verdad? Aunque no siempre. Y las exopeptidasas prácticamente tienen que ver con secreción pancreática, ¿verdad? Ahí tenemos la carboxipeptidasa A, la carboxipeptidasa B y la aminopeptidasa. Miren, todas prácticamente están en el páncreas. Yo les puedo decir en el examen, ¿cuál de las siguientes enzimas no se localiza en el páncreas? Y le voy a poner tripsina, quimotripsina, elastasa, carboxipeptidasa A y B y aminopeptidasa. Y la respuesta sería aminopeptidasa porque está en la mucosa intestinal. Tienen que saber quién es el zimógeno. El zimógeno de elastasa es la proelastasa. El zimógeno de la tripsina es el tripsinógeno. El activador de la elastasa es la tripsina. El activador de la aminopeptidasa no tiene. Y si se fijan, ¿cuál es el enlace que se está rompiendo? Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo se digieren las proteínas? Bueno, las proteínas se entiende que vienen bajando de la boca hacia el esófago y del esófago al estómago. El estómago obviamente tiene un pH bajo. Quiere decir que se van a activar las proteasas, en este caso solamente la pepsina. Y va a ocurrir que las glándulas gástricas comienzan a secretar HCl. ¿Cuál es el objetivo? Hidrolizar, romper, desnaturalizar y al mismo tiempo activar a la pepsina, ¿verdad? Para que se dé ese proceso.
Eso está, ¿verdad? Desde Leniger. Ahí está la digestión gástrica. La digestión de las proteínas comienza en el estómago. Se estimula la gastrina. La gastrina es una hormona que a la vez estimula la formación de HCl. O sea, lo primero que ocurre es la gastrina. La gastrina es una hormona que estimula el HCl y el HCl es el activador del pepsinógeno para convertirlo en pepsina. Y luego hay otra, ¿verdad? Que es la secretina, que provoca el flujo hacia el jugo pancreático, o sea, va para abajo, ¿verdad? O sea, va a pasar de un pH ácido a un pH alcalino. Ahí está como el resumen. Miren, la gastrina activa las células parietales y las células principales del estómago. Las parietales liberan HCl y las principales pepsinógeno. El pepsinógeno se activa cuando se produce el HCl y libera pepsina. Bueno, eso solo es para que se ubiquen. La pepsina, ¿verdad? Transforma las proteínas en péptidos de alto peso molecular. Siguiendo con el proceso, ¿verdad? Tenemos células parietales y células principales. Tiene que memorizar quiénes son las células principales o lo que están liberando. Lo mismo con la mucosa gástrica. Lo mismo, las hormonas, ¿verdad? Debe de saber quién es la secretina, qué hace la gastrina, ¿verdad? Y lo que está sucediendo en este caso. Miren, la secretina, ¿verdad? Y está la colecistoquinina. Aquí está vaciando el estómago para pasarlo a la secreción entérica, ¿verdad? O sea, hacia los intestinos, pero actúa el páncreas. Libera dos hormonas, la secretina y la colecistoquinina. Arriba era gastrina y secretina. Perdón, sí, arriba prácticamente es la gastrina. Aquí tengo secretina y colecistoquinina. La secretina es para la liberación del ácido carbónico, o sea, yo necesito que se vuelva alcalino, o sea, necesito bicarbonato. Por eso, ¿verdad? Aparece la flechita del pH hacia arriba. Y la colecistoquinina va a liberar proenzimas ocimógenos. ¿Quiénes son esas otras? Son las últimas proteasas, que son la tripsina y la quimotripsina, que están en forma de tripsinógeno y quimoxinógeno, ¿verdad? Es lo que está ahí, miren. Bueno, ese es prácticamente el mismo esquema, solo es como para reforzar lo que ya estamos mencionando. ¿Cómo se da la digestión intestinal? Vamos a tener que las glándulas intestinales producen jugo alcalino con moco, una fosfatasa alcalina y la enteropeptidasa, que convierte el tripsinógeno en tripsina. Las proteínas parcialmente hidrolizadas penetran al interior de las células por acción de las peptidasas y las aminopeptidasas, que se convierten en aminoácidos. Las peptidasas son tripeptidasas y dipeptidasas que fragmentan los tripéptidos y dipéptidos en sus 2 o sus 3 aminoácidos correspondientes. La secretina o la colecistoquinina, que es regulan la secreción del jugo pancreático. Contienen 3 enzimas, tripsina, quimotripsina, y contienen, ¿verdad? Ahí dice, sí, son 4 enzimas. Tripsina, quimotripsina, elastasa y carboxipeptidasa. Ahí usted va a terminar de leer qué es lo que hacen cada una de ellas. En esa diapositiva lo que vemos es la forma inactiva y la forma activa. ¿Cómo se llama la forma inactiva? Simógeno. Y la forma activa es la enzima propiamente dicha. Inactivo, miren, tripsinógeno, procarboxipeptidasa y proelastasa. Lleva el prefijo normalmente de pro o termina en ógeno, ¿verdad? ¿Qué tipo de enlaces peptídicos hidrolizan? La tripsina actúa sobre los grupos carbonilo
la quimotripsina sobre los grupos carboxilo y las carboxipeptidasas eliminan restos carboxilos terminales. O sea, eso es lo que me está diciendo que es lo que están rompiendo. Ahí está de nuevo la tripsina, la quimotripsina y la elastasa, miren. Y la participación de las carboxipeptidasas A y carboxipeptidasas B, que es lo que venimos hablando, ¿verdad? Aquí ya estamos en la parte del intestino, o sea, ya tengo aminoácidos, tengo dipéptidos y tripéptidos. Allá arriba tenía oligopéptidos, aquí ya están degradados. Estamos hablando de la mucosa de la mucosa intestinal, perdón. ¿Qué más? La absorción intestinal por aminoácidos y péptidos ocurre por transporte de aminoácidos y péptidos del borde del cepillo de las células intestinales. ¿Quiénes eran? Los enterocitos. Hay un transporte activo dependiente y transporte activo independiente. Hay necesidad de múltiples transportadores determinados por las diferencias de tamaños y carga de los aminoácidos y péptidos. O sea, requiere de que se muevan, ¿verdad? Ahí nos está diciendo, ¿verdad? La participación de la célula, que es el enterocito. Eso ya lo habíamos mencionado. ¿Cómo están distribuidos los aminoácidos en el periodo postprandial? O sea, después de las comidas. La mayor parte de los aminoácidos están en el hígado, la glutamina y la asparagina en el intestino y el riñón, y los aminoácidos de cadena ramificada en el músculo del cerebro. De ahí la importancia de tener una buena salud del hígado, ¿verdad? O sea, ustedes, ninguno tiene problemas, ¿verdad? Así como algunos que somos diabéticos, que pareciera que no tenemos panza, sino que buche, ¿verdad? Porque tenemos el hígado inflamado, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos, no es una panza, sino que es una distensión abdominal debido a que nuestro hígado está demasiado grande, debido al exceso de medicamentos y de problemas patológicos, ¿verdad? Entonces, está bien ensanchado, parece que está embarazado uno, ¿verdad? Por el famoso hígado graso, que eso, ¿verdad? Es bien difícil de controlar por más dieta que haga uno, por los problemas, ¿verdad? Que llevan. Entonces, ahí se están acumulando en el hígado la mayor parte de los aminoácidos, ¿verdad? Ubicarse porque se los voy a preguntar en el examen. Este examen que venimos, bueno, ya vamos a ver porque son 30 preguntas las que voy a poner. Voy a poner 15 de proteínas y 15 de lípidos. Voy a sacar 5 de cada presentación, ¿verdad? Y creería yo que voy a sacar 15 de subrayar y 15 de... Bueno, como es presencial, creo yo que lo puedo hacer de batería. Sacar 10 de subrayar, 10 de pareo y 10 de falso. Creo yo que por ahí va. Lo único que le voy a dar ponderación distinta para sumar los 100 puntos. Las de subrayar tendrían que valer más porque... si ustedes recuerdan, tienen hasta 4 o más distractores, por ende tienen que valer más. Pero esa combinación de los puntos yo se la voy a hacer después, porque se supone que valdrían 10, serían 30, valdrían 3, ¿verdad? Pero lo más seguro es que las 10 de subrayar valgan 4 para que me hagan 40. Ajá, 10 de subrayar que valgan 4 serían 40 y 20 que serían 10 de pareo y 10 de falso que valgan 3 serían 20 por 3, 60 y ahí hacemos 100 puntos. Bueno, creo que con eso pues nos vamos a perder. Ahí está el resumen de lo que hemos estado hablando: el origen, absorción del intestino, la degradación de proteínas endógenas que son las proteasas, y la síntesis de aminoácidos que se lleva a cabo principalmente en el hígado. La utilización, ¿verdad?, va a ser para sintetizar otras proteínas, para sintetizar otros compuestos nitrogenados no proteicos, ya dijimos, por ejemplo, en el caso de las plantas son los alcaloides. Degradación y producción de energía para el resto de los seres vivos. Bueno, vamos con neosíntesis y degradación.
El catabolismo de los aminoácidos que forman las proteínas incluye la eliminación de grupos amino alfa seguido de la división de esqueletos de carbono resultante. Estas vías convergen para formar 7 productos. Ahí está la pregunta. Oxalacetato, cetoglutarato alfa, piruvato, fumarato, succinilcoenzima A y acetoacetilcoenzima A. Estos productos entran de manera directa en las vías del metabolismo intermediario, el cual conduce a la síntesis de glucosa o lípidos para la producción de energía mediante su oxidación hasta dióxido de carbono y agua en el ciclo de Krebs. Los defectos genéticos en las vías metabólicas de los aminoácidos pueden ocasionar enfermedades graves. Eso está en el libro, ¿verdad? Por ejemplo, los problemas del albinismo, problemas que tienen que ver con la gota, que es algo parecido a la artritis, ¿verdad? A la producción de ácido úrico, eso está en el libro. Ese es el catabolismo de los aminoácidos. Miren, yo voy a ver ciclo de Krebs y voy a ver ciclo de la urea. ¿De dónde viene la urea? La urea viene de los aminoácidos, ¿verdad? Porque ya dijimos que necesitamos ureogénesis, o sea, necesitamos que se forme urea. Y el ente regulatorio en este caso es el amonio, que va a producir carbamoil fosfato, pero ese ciclo está en la próxima clase, ¿verdad? Que es la que vamos a ver a la del 10:30 en adelante. Lo que tiene que interpretar en este momento es que los aminoácidos tienen que ser degradados para obtener energía. Sin embargo, también sirven para formar otros compuestos, ¿verdad? Los aminoácidos cumplen diferentes funciones en el metabolismo. Miren, no solo actúan como componentes principales de energía, también es una fuente de energía y precursores o sea, tienen 3 funciones: componente de proteína, fuente de energía y precursores de otros productos metabólicos. Más abajo, el inicio de la degradación de un aminoácido se lleva a cabo con la eliminación de amonio. Este movimiento puede ser eliminado en forma de urea y puede ocurrir en 2 procesos principales: la transaminación y la desaminación. La transaminación es la redistribución del amonio y la desaminación es la eliminación total. O sea, que hablar de metabolismo de aminoácidos es hablar de transaminación y desaminación. ¿Qué pasa con la transaminación? Es la donación libremente irreversible de un grupo alfa, amino alfa, de un aminoácido al grupo cetoalfa, de un alfa cetoácido, acompañado de la formación de un nuevo aminoácido y un nuevo alfa cetoácido. Es una reacción reversible. Las enzimas catalizadoras, ¿quiénes son? Las aminotransferasas. ¿Se acuerdan qué función tenía? Era la de regular el metabolismo del hígado, ¿verdad? Eran las que nos están diciendo cómo es la salud del hígado. Todos los aminoácidos transaminan, con excepción de lisina y treonina. Hasta de otro color está para cuando lo estudie y se lo pregunte. ¿Quiénes son las transaminasas? La GOT, la AS y la GPT. La GOT es la glutamato oxalacetato transaminasa o aspartato, ¿verdad? Está la AST, que es aspartato aminotransferasa, y la GPT, que es la glutamato piruvato transaminasa. Y está la ALT, que es la alanina aminotransferasa, que está presente en concentraciones mucho más elevadas en el hígado. O sea, la que me está diciendo realmente cómo está el hígado prácticamente va a ser la ALT. Aunque también fíjense que cuando se hacen los exámenes a veces se trabaja con la GOT y con la GPT. Casi siempre GOT, GPT, pero también la ALT. Esas son las vías de eliminación de los grupos alfamino, las reacciones de transaminación y la desaminación. Eso es información, ahí sí. Todos los aminoácidos, excepto lisina y treonina, participan en reacciones de transaminación.
ahí está la pregunta, ¿verdad? Que era la de hace rato, que está en otro color. ¿Dónde se localiza la GPT? En localización citoplasmática y abundante en hígado, corazón y músculo. Uy, me pasé. Esas son reacciones, ¿verdad? Esas solo es para que vean qué órganos están, qué organelos en este caso están participando. Esa es la transdesaminación, creo que ahí me pasé algunas. Sí, eso era lo que estábamos viendo. Miren, en el examen yo les puedo decir, además del hígado, en qué otros órganos se localiza la GPT o la glutámico pirúvica o la transaminasa del ácido glutámico pirúvico. Entonces usted tiene que acordarse que también se puede elevar cuando hay problemas de corazón y de músculo. O le puedo decir qué significa ALT, alanina aminotransferasa, o los productos que en este caso se obtienen, que es el piruvato y el glutamato. Ahora la GOT, ¿qué pasa con la GOT? También allá era en el citoplasma y aquí se va a localizar tanto en la mitocondria como en el citoplasma. Particularmente abundante en el hígado y en el corazón. Esta no se localiza en el músculo. La transdesaminación, bueno, ahí hay un proceso relacionado a la transaminación y a la desaminación. Ahí está la desaminación oxidativa por aminoácidos, aminoácidos oxidasas peroxisomales, son enzimas, ¿verdad? Las enzimas son L-aminoxidasa, bueno, cambian de L a D. L era levógiro, o sea, hacia la izquierda, y D es de dextrógiro, que es hacia la derecha. Lo que está sucediendo aquí es que se están obteniendo alfa-cetoácidos con amonio, ¿verdad? Y con moléculas transportadoras que son flavina mononucleótidos, el FAD, que es flavina adenina dinucleótido, perdón, y se está produciendo, ¿verdad? Peróxido. Esas solo son reacciones como información. ¿Quiénes son los transportadores de amonio? Como producto de la transaminación se genera glutamato, que puede ser descarboxilado oxidativamente y que representan uno de los principales transportes del amonio. Otra vía de transporte es la glutamina proveniente del músculo y otros tejidos. O sea, aquí la pregunta es, ¿quiénes son los transportadores? Principalmente la glutamina, ¿verdad? Bueno, también está, sí, prácticamente es en el hígado y a partir de la glutamina. Prácticamente espera bien corto. Ahí nos está diciendo, ¿verdad?, quiénes en este caso están transportando amonio. En la mayoría de los tejidos es el glutamato, en el hígado es el glutamato y la urea, y en el músculo van a ser los aminoácidos. Eso es lo que hay que revisar. En los tejidos, si se fijan, el glutamato se convierte en glutamina. En el hígado, el glutamato obviamente en glutamina y la urea en glucosa. En el músculo, los aminoácidos en glucosa. ¿Qué es lo que quiere dar a entender? Que nosotros necesitamos estos elementos nitrogenados para obtener energía en condiciones de emergencia. O sea, esto es una gluconeogénesis. Acuérdense que gluconeogénesis no es una ruta directamente o específica del carbohidrato, sino que el objetivo es obtener glucosa, ¿verdad? Pero a partir de otras fuentes que pueden ser los lípidos y pueden ser las proteínas. En el caso de las proteínas, pues estaríamos hablando de los aminoácidos, ¿verdad? Pero también de otros elementos. Entonces eso no se nos tiene que olvidar. Miren, la pregunta podría ser, ¿qué aminoácidos participan en la formación de glucosa a partir de glutamato, urea o aminoácidos? Usted debe de fijarse que únicamente se está refiriendo a la alanina.
¿verdad? Alanina. No me vaya a mencionar glutamina porque esos ya son otros elementos, ¿verdad? No me vaya a decir tampoco glutaminasa, ni piruvato, ni glutamato deshidrogenasa, ni mucho menos aminoácidos como palabra, porque si le pregunto aminoácidos, quiero el nombre, sería alanina. O le puedo decir cuál es el producto. Si se fijan, prácticamente es en la mayoría de los tejidos sería el glutamato. Desaminación oxidativa es una reacción química que se caracteriza por la ruptura de un grupo amino. O sea, desaminación es que se rompen, ¿verdad?, los grupos aminos. El glutamato es desaminado oxidativamente en la mitocondria por la glutamato deshidrogenasa, la única enzima conocida que al menos en algunos organismos puede trabajar con NAD como coenzima redox. Entonces estamos hablando de, no me voy a confundir tampoco glutamato con glutamina, ¿verdad? Glutamato tiene que ver con ácidos, con aminoácidos, y glutamina con los grupos amida, que son otros grupos de compuestos. Bueno, creo que eso es lo último. Las glutaminasas es otra forma en la que el amonio viaja al hígado. Es en forma de glutamina. O sea, lo que está dando a entender aquí es que el amonio está viajando en glutamato y en glutamina. Veamos en la anterior. Miren, glutamato, la misma enzima cataliza la reacción inversa. Esta reacción provee la mayor parte del amonio tisular y es la glutamato deshidrogenasa. O sea, se obtiene a partir del glutamato y de la glutamina. La glutamina proviene del músculo y de los otros tejidos. Esa glutamina, con intervención de las glutaminasas, es convertida en glutamato y amonio, que será destinado a la síntesis de urea. O sea, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Estamos viendo cómo se degradan las proteínas a aminoácidos, y los aminoácidos se están degradando hasta, ¿cómo se llama?, oligopéptidos, luego ¿verdad?, en pequeños aminoácidos, y esos aminoácidos se están transformando ¿en quién? En amoníaco, en amonio, ¿verdad? Pero nos quedamos a medias porque después viene la otra ruta. ¿Dónde es que se va a dar? Ya dijimos que es principalmente en el hígado, en los tejidos y en el músculo. Y lo que estamos obteniendo es glutamato y glutamina, ¿verdad?, que van a dar, en este caso, amonio, que es lo que va a continuar en el ciclo de la urea, que es la otra clase. Bien, nos vamos a quedar acá. No sé si hay preguntas sobre lo que he mencionado, y vamos a empezar a las 10:30 con el otro pedacito de clase. No las doy seguido para que no sea tan cansado, y así después de esta hora que llevamos más o menos, descansamos, nos estiramos y regresamos a las 10:30. Bueno, 10:30 de nuevo, chicos.